Bienvenidos a la clase número 9 de este curso de Consejería Pastoral. Estamos estudiando algunas teorías individuales, teorías que se centran en tratar de explicar cómo se comporta el ser humano a un nivel individual. Entonces, vamos a continuar con la siguiente clase. Ya vimos la teoría de Freud, de Sigmund Freud, vimos la teoría de Carlos Gustav Jung y ahora nos vamos a concentrar en la teoría de Alfredo Adler, o sea, en inglés Alfred Adler. Y tenemos aquí algunos conceptos que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a ver su enfoque de la personalidad, vamos a hablar sobre la inclusión de aspectos sociales en su teoría, vamos a hablar del constructivismo, vamos a hablar del orden de nacimiento, vamos a hablar de lo que es saludable y anormal, y vamos a hablar sobre algunos principios terapéuticos. Antes de entrar, déjeme decirle algunas cosas muy básicas en cuanto a Alfred Adler. Él fue compañero, hay quienes lo quisieron definir como discípulo de Freud, sin embargo él se defendió y dijo, no, yo no soy discípulo de Freud, yo soy colega, he trabajado al lado de Freud. Por alguna razón, Freud fue mucho más popular, ha sido más popular. El nombre de él es muy conocido hasta nuestros días, y el de Adler quizás no tanto, no es tan popular. Sin embargo, yo creo que la influencia de Adler es todavía mucho más poderosa que la influencia de Freud, porque él tiene conceptos mejores, porque él como que modificó algunos de los conceptos originales del psicoanálisis, los hizo más entendibles y más prácticos. Entonces, algunos de estos conceptos tienen mucho valor y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta clase. Vamos a considerar primeramente el enfoque de la personalidad. Y este es el planteamiento filosófico de cómo él consideraba al individuo. Y Adler decía que la personalidad del individuo se formaba con un principio en un sentimiento de inferioridad. Él decía, vivir es sentirse inferior. Entonces, los niños, por su tamaño y por su poca fuerza física y por su poca capacidad de comprensión de muchas cosas en la vida, desarrollan o viven bajo un sentido de inferioridad. Entonces, es dentro de esa edad de la niñez cuando el niño, debido a sentirse en desventaja, debido a sentirse como menos que los demás, donde surge dentro de él el deseo de crecer y el deseo de encontrar significado a su vida. Entonces, en esta teoría, el individuo es el resultado de una búsqueda de significado que principia en la edad de la niñez, cuando el niño se siente inferior a todos, donde nace esta tendencia, y la vida del individuo consiste en lograr aquello que en su niñez anhelaba o quería debido a su condición de inferioridad.
según Adler, nosotros vivimos para encontrar propósito y significado. Algunos le llaman encontrarse a sí mismo. O sea que vivimos para encontrar propósito y significado en la vida. El hombre, el individuo, pasa toda su vida tratando de encontrar significado, encontrar algo que valga la pena para realizar. Y la familia le da forma a las ficciones del individuo. Y aquí hay un concepto interesante, las ficciones, porque en la teoría de Adler, en la niñez, debido a la condición de desventaja y de inferioridad en que se encuentra el niño empieza a crear una ficción de lo que quisiera ser, un ideal, pero es un ideal ficticio, no es un ideal real. Sin embargo, existe y entonces el individuo pasa su vida tratando de alcanzar esa ficción que él creó en su infancia o que va desarrollando y modificando a través de su crecimiento. Esa es la base o el planteamiento filosófico de cómo se origina y cómo se forma la personalidad del individuo. Ahora, en diferente manera, Adler propone algo nuevo que no existía en la teoría de Freud. Para Freud, el individuo era únicamente el resultado de tres cosas. Era el resultado de esa lucha entre el id y el superego y el ego en medio regulando. Bueno, Adler decía que había otro factor y ese es el factor social. Adler le dio mucho valor a la parte social. O sea que era su relación con el ambiente lo que terminaba formando al niño. Por ejemplo, ese sentimiento de inferioridad se desarrollaba porque el niño se comparaba o se compara con otros que tienen más fuerza que él. Entonces, evidentemente, el niño siente esa inferioridad, entonces ahí nace ese deseo de progreso, de crecimiento, de competencia. Pero en la casa, en la familia, en el seno familiar, es donde él va a desarrollar, se va a ir formando en base a las interacciones con otras personas en su casa. Por ejemplo, en relación con sus padres, en relación con sus hermanos, ya sea mayores o menores, o ya sea si son mujeres o son hombres. O sea que es la casa, al final, lo que termina formando lo que el individuo va a hacer en la vida, o qué tipo de relaciones va a crear y a establecer. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí nace la idea de un enfoque completo. Esto quiere decir que Freud tenía un enfoque reducido o reduccionista, donde él reducía el comportamiento, la conducta del individuo únicamente a lo que sucedía internamente. Adler dice, no, tenemos que incluir otros factores. Y al incluir otros factores, eso hace de su teoría más amplia, más completa, tiene un enfoque más amplio de lo que es el individuo. Ahora, aquí aparece lo que llamamos constructivismo. Esta es la parte más peligrosa de esta teoría. Y esto es algo a lo que tenemos que tener cuidado
Y lamentablemente, déjenme decirles que el constructivismo es parte de la mentalidad de nuestra sociedad actual. La filosofía se ha movido a promover este tipo de mentalidad. Ahorita voy a explicar en qué consiste. Pero es muy peligroso y nosotros tenemos que tener cuidado. Primero, porque nos aleja de Dios. Entonces, como se van a dar cuenta a través de la definición del constructivismo, pero esta es una idea de Adler. Aunque era religioso, asistía a una iglesia, sin embargo, la idea que él tenía de Dios era realmente algo sumamente humanista. Para él Dios era una creación humana. Déjeme definir el constructivismo. Primeramente, dentro de esta creencia no existe una realidad, sino una percepción. El individuo no puede decir esta es la realidad, sino lo único que puede decir esto es lo que yo percibo de la realidad. Que la verdad del individuo no es la realidad, sino su percepción de la realidad. Y que somos guiados por ficción. O sea, que somos guiados por ficción, por una ficción creada en la mente, estructurada, construida. De ahí viene la palabra constructivismo, porque nosotros construimos una realidad y la realidad es únicamente lo que nosotros construimos en nuestra mente. No hay otra realidad más que lo que nosotros hemos construido. Vivimos como si, o sea, en otras palabras, no vivimos siendo, sino vivimos como si fuéramos. O sea, una vida de, más que todo, de pretensión, no una vida de realidad. Eso es el constructivismo. El motivo es la ficción de lo que queremos ser y de lo que alcanzamos a percibir. Hay que entender el mundo que el individuo percibe. Cuando se trata de ayudar a otros, sobre todo como consejeros, lo más importante, bueno, según esta teoría, aclaro, lo más importante según esta teoría, no es entender la realidad del individuo, sino entender la realidad que él percibe. Porque lo que tenemos que modificar no es su realidad, sino la percepción de su realidad. Ahora, Dios es la ficción de la perfección que deseamos. Y esto es lo más peligroso. Que según esta doctrina, en lugar de decir Dios es una realidad absoluta y completa que se ha revelado a nosotros, en esta doctrina se nos enseña que Dios es la ficción de la percepción que deseamos. En otras palabras, los seres humanos hemos creado una ficción de perfección a la cual le llamamos Dios. Porque los seres humanos necesitamos ese modelo, ese patrón, ese ejemplo de perfección. Entonces lo hemos creado para que nos sirva como modelo absoluto. Pero todo eso existe únicamente en nuestra ficción. Eso es el peligro. Sin embargo, ustedes a través de su ministerio se van a dar cuenta que estas ideas no están fuera de las iglesias. Usted va a encontrar, porque vivimos en lo que se considera la etapa postmodernista. Vivimos en una etapa postmodernista, pero el peor pecado del postmodernismo es haber echado a Dios
Hay muchas cosas que podríamos aceptar como asuntos de percepción y como algo que es relativo, pero el constructivismo se va al extremo de decir que Dios es una construcción del ser humano, y eso definitivamente es totalmente opuesto a lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos en que construimos a un Dios. Nosotros creemos que Dios existe, es real y se ha revelado a nosotros. Yo creo que esto tiene valor en otros aspectos. Tal vez tenga valor en la forma en que nosotros entendemos la Escritura, en la forma en que entendemos a Dios. Tal vez en ese sentido nosotros sí diferimos unos de otros porque percibimos diferentes aspectos, pero en la esencia de la existencia de Dios, yo creo que nadie debería estar en desacuerdo. Sin embargo, el constructivismo enseña eso, enseña que Dios es una creación, es una construcción de los seres humanos, y eso es lo delicado. Pero vamos a avanzar a otros aspectos. Él nos creó el orden de nacimiento. O sea, cada lugar dentro del orden de nacimiento tiene diferente impacto en los individuos. Por ejemplo, el primogénito tiende a ser líder. Y se han hecho estudios se han hecho estudios sobre personas en puestos de liderazgo en cuanto a personas en la presidencia de Estados Unidos, y se ha comprobado que la mayoría de personas en puestos de liderazgo son primogénitos. O sea, hay un alto porcentaje de primogénitos en puestos de liderazgo. Entonces, en este sentido, esta creencia o esta idea no está tan lejos de la realidad. Y tiene una razón lógica. Y la razón es que el niño, si tiene 4 hermanos, es el mayor, desde muy pequeño empieza a desarrollar un liderazgo. Empieza a tener cierta autoridad sobre los demás. Y eso le va formando internamente como líder de otros. De tal manera, cuando sale, entonces sale a convertirse en un líder. También, en cuanto al segundo, el número 2 de la familia, el número 2 en el orden de nacimiento, está asociado con la competitividad. Hay evidencias que el número 2 de la familia es muy competitivo, tiende a competir con los mayores, o sea, porque desde muy pequeño tiene uno más grande con el cual compite y muchas veces sobrepasa, no en aspectos de liderazgo, pero sí en logros. Los dos son muy exitosos, tienden a tener más logros en la vida. Eso es lo que, y esas ideas se originan aquí en esta teoría. También hay estudios de cada uno, lo cual no voy a entrar ahí, pero esto nos da una idea de lo que es el orden de nacimiento y el impacto que tiene en la vida de las personas. También es muy importante la relación con el sexo opuesto. Por ejemplo, un varón que es el mayor de 4 hermanas desarrolla un comportamiento diferente al que es el menor de 4 hermanas. Observen y piensen en alguna familia donde el varón es mayor de 4 hermanas, y piensen en una familia donde el menor es menor de 4 hermanas. Y la personalidad de ambos son diferentes. Piense, por ejemplo,
en la mayor, la mujer que es la mayor de 4 hermanos. Piense compárela con la menor de 4 varones, de 4 hermanos, y se va a dar cuenta que tienen una personalidad muy diferente. Esto se usa más que todo cuando se va a formar una pareja y quieren explorar esto. ¿Cuál sería la pareja ideal según el orden del nacimiento? Bueno, lo ideal sería un varón mayor de varias hermanas, casado con una mujer menor de varios varones. ¿Por qué? Porque ya el hombre estaría acostumbrado, entrenado a tener una relación con mujeres. Para él ser líder le sería más fácil, mientras que para la mujer que ha vivido bajo 4 varones, entonces le va a ser muy fácil, más fácil sujetarse a uno nuevo. ¿Por qué? Porque ya los 4 varones se encargaron de entrenarla a que tiene que seguir su liderazgo. Ahora, son fenómenos que no son 100% siempre sucede así, va a haber las excepciones, pero generalmente esto tiene algo de valor. Uno de los fenómenos en estas relaciones es cuando la esposa es la hermana mayor de 4 varones. Se casa con el hermano menor de 4 mujeres. Eso es, ustedes se imaginan la dinámica. Una mujer acostumbrada a mandar varones con un varón acostumbrado a que lo manden las mujeres. Entonces, no es tan problemática, se forman un buen matrimonio, pero generalmente el liderazgo va a ser muy difícil que lo tenga el varón. ¿Por qué? Porque a él, desde muy pequeño, las mujeres lo enseñaron a hacer. Las mujeres tienen cierta autoridad sobre él, ¿verdad? Entonces, otro fenómeno es cuando se casan 2 primogénitos, ¿verdad? A veces hay un choque, sobre todo si él es mayor de muchas mujeres y ella es mayor de muchos hombres. Esa relación es muy conflictiva porque los 2 han estado en el liderazgo desde su nacimiento, bueno, desde que empezaron a tener hermanos menores o hermanas menores. Cuando se casan, quieren seguir la misma dinámica, pero se van a encontrar con que la otra persona no está acostumbrada a que ejerzan algún tipo de influencia sobre él. Entonces, eso es algunas de las cosas que son útiles. Esto yo lo uso y yo he descubierto. Cuando veo, sobre todo en una pareja, cuando yo veo conflictos de poder, yo exploro eso. Le digo, bueno, explíqueme, hábleme de su familia, qué número en la familia. Y cuando yo hago eso es porque casi ya sé lo que me van a contestar. Y cuando hay asuntos de poder, hay algo ahí detrás. Y la gente se ríe, oye, ¿usted es adivino? No, no soy adivino, lo que pasa es que el entrenamiento le ha ido a uno dando ideas dónde pueden estar los problemas. Entonces, hay valor, es real esto. Ese es otro de los conceptos en cuanto a esta teoría de Adler. ¿Qué era para Adler un modelo de saludable? ¿Qué era saludable? Según Adler, un individuo saludable es aquel que acepta que la vida es un problema continuo. Yo no sé si ustedes aceptan eso, o yo no sé si ustedes están soñando algún día vivir sin problemas.
Yo tengo ya muchos años tratando de vivir sin problemas y parece ser que cada día surgen nuevos problemas y se arreglan unos y aparecen otros. Entonces, la vida, según Adler, es un problema continuo. O sea, estamos siempre en continua lucha con algo, pero más que todo con alguien. Los padres modelamos a nuestros hijos cómo se logra una meta y modelamos cómo resolver conflictos. Son las dos funciones principales en cuanto a nuestros hijos, ponerles el ejemplo, cómo alcanzar una meta, cómo movernos, qué pasos dar, cómo ir avanzando. Eso es un padre saludable. Aquel que modela a su hijo crecimiento, aquel que modela a su hijo avance, logros. Ese es un padre saludable. Y también es un padre saludable aquel que le muestra a sus hijos cómo resolver conflictos. Entonces, ese es un modelo saludable que podemos enseñar a otros cómo resolver conflictos, sobre todo cuando son conflictos con personas. Raras veces tenemos conflictos con cosas. Casi siempre los problemas son con personas. Pero también saludable equivale a un interés social. Adler fue muy claro en cuanto a esta parte de su teoría. Él decía, el fin último de un individuo no es servirse a sí mismo, sino servir a los demás. El individuo saludable es aquel que ha logrado un nivel de producción y de servicio hacia los demás. Eso se llamaba o se llama interés social. Posee un interés social. O sea que la vida saludable, según esta definición, no es la vida de un hombre egoísta y centrado en él mismo, sino de una persona dedicada a servir a los demás. Para este señor eso era algo muy valioso. El egoísta, decía, sufre de valores falsos. Era un problema, es un problema. La persona que vive para servirse a sí mismo tiene un código de valores falsos. De alguna manera en su mente se han almacenado ideas y valores equivocados. De tal manera que lo han convertido en un ser egoísta, que no piensa en los demás. Saludable no significa perfección, según este modelo, sino significa poner el mejor esfuerzo. Siempre vamos a estar luchando con obstáculos, con problemas, y ser saludable no significa no tener problemas, sino significa estar trabajando en ellos. Ese es el modelo saludable de esta teoría, que no es que vamos a anhelar no tener problemas, sino vamos a estar trabajando en ellos y poniendo nuestro mejor esfuerzo. Saludable significa estar creciendo y preocupándonos por los demás. Eso es quizás el resumen de todo lo que es el modelo saludable. Con dos palabras se puede definir lo que Adler llamaba saludable. ¿Quién es una persona saludable? Es una persona que está en crecimiento y se preocupa por los demás. Eso es, dentro de esta teoría, el modelo de lo que es saludable. Entonces, ¿cuál sería el modelo de lo anormal? Todos enfrentamos la vida con imperfecciones. O sea, en eso no hay ninguna diferencia entre unos y otros.
no tenemos todo lo que necesitamos para lograr todas las metas. Empezamos la vida con limitaciones, con deficiencias, pero eso no nos hace anormales. La anormalidad aparece cuando perdemos el ánimo por seguir luchando. Para Adler el mayor problema era el desánimo. Cuando el individuo se desanima, entonces lo hace ser una persona ya anormal. Porque lo normal es seguir luchando para seguir tratando de vencer o resolver los problemas y obstáculos que la vida nos presenta. Cuando la persona se desanima, llega a un punto donde acepta su inferioridad. Y eso es lo opuesto al planteamiento filosófico de esta teoría. Porque el planteamiento es que la inferioridad le sirve como plataforma de donde empieza a avanzar buscando un crecimiento. Pero cuando el individuo acepta su inferioridad, entonces se estanca. Ya no crece y no tiene energía también para servir a los demás. Entonces, cuando la persona está estancada, ya no está creciendo porque ha aceptado su inferioridad, entonces, en este caso, lo más importante es salvar la apariencia. Porque no quiere que ser identificado por los demás como una persona conformista, como una persona fracasada, como una persona que ha aceptado su inferioridad. Entonces, ahí es donde aparecen los síntomas. Porque la persona necesita de alguna manera salvar su apariencia. Y es donde aparecen los problemas. Por ejemplo, aparece la depresión. Y ahora que está deprimido, pues su depresión le funciona para justificar su inferioridad. Porque dice, bueno, si yo no estuviera deprimido, yo estaría teniendo éxito en la vida. Si yo no estuviera deprimido, podría hacer muchas cosas. Pero como estoy deprimido, pobrecito de mí, entonces no puedo hacer mucho y otros tienen que hacer las cosas por mí porque estoy deprimido. Entonces, y eso surge para poder justificar la inferioridad, para poder justificar que ya hemos aceptado la inferioridad. Hay una historia de alguien que fue al circo y cuando estaba ahí se dio cuenta que el elefante estaba atado con una cadena a una pequeña estaca que si el elefante hubiera querido, él se hubiera soltado con mucha facilidad. Y alguien preguntó, ¿pero por qué el elefante teniendo tanta fuerza, por qué no se suelta? Y alguien le respondió, le dijo, mira, lo que sucede es que al elefante, cuando es bebé, le empiezan a enseñar y le programan, le condicionan para que él sienta que no puede. Entonces, cuando él hace esfuerzos, cuando es pequeño hace esfuerzos por soltarse, no puede, porque la cadena no está atada a una pequeña estaca, sino está atada a un poste bastante fuerte, de lo cual no se va a poder soltar. Entonces eso va creando una marca en la mente de que no puede. Cuando llega adulto el elefante, ya lo programaron para que no puede.
Y aunque posee una tremenda fuerza, la programación de él le dice, no puedes. O sea que él ha aceptado su inferioridad. Ha aceptado algo, no es real. Él no es inferior a la estaca, pero lo han programado para pensar que es inferior a la estaca. Eso le sucede a muchas personas que poseen una tremenda fuerza y podrían lograr grandes cosas, sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Porque desde muy temprano se les programó a que no pueden. De tal manera que terminaron aceptando su inferioridad. Entonces ahora viven deprimidos, viven con problemas, divorcios, tienen muchos problemas, pero esos problemas los permiten para poder justificar el meollo del asunto, para poder justificar el verdadero problema, que es una aceptación de inferioridad. Entonces, ese es el modelo de anormalidad, cuando una persona acepta su inferioridad, según este conflicto, o sea, según esta teoría. ¿Cuáles son algunos principios terapéuticos para cambiar al individuo? Primero hay que establecer una relación. Según esta teoría, él desarrolló 4 conceptos. Los 4 conceptos que están aquí son principios terapéuticos creados por Adler. Él hablaba de 4 etapas. En la primera etapa consiste en que el consejero establece una relación con el paciente, con el cliente. Una relación de aceptación, una relación calurosa, cálida, donde se sientan bien los dos, tanto el consejero como el paciente. Entonces desarrollan esa relación saludable, con límites. Una vez que ya se establece la relación, entonces pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de evaluación. Entonces, dentro de esa etapa se usan herramientas, instrumentos que puedan ayudar a descubrir el estado anímico de la persona, para descubrir cómo se encuentra y cómo se le puede ayudar. Entonces, en esa etapa se hacen muchas preguntas para evaluar cómo está la persona. Luego pasa a la tercera etapa. En esta etapa, el trabajo del consejero es crear conciencia en el paciente de dónde se encuentra. El consejero ya descubrió dónde está, pero ahora necesita ayudar al paciente a que el paciente desarrolle una conciencia de dónde está. Y si esto no sucede, la persona no va a cambiar. Parte importante de este proceso es que el individuo que tiene problemas desarrolle esta conciencia, se dé cuenta dónde está. Después de pasar por esta tercera etapa, entonces la persona pasa a la etapa final, que es la etapa de cambio, desde donde la persona implementa aquello que ha descubierto, aquello que ha aprendido, empieza a modificar su conducta, a hacer cambios, y así la persona se va moviendo hacia una nueva forma de funcionar. Pero una de las cosas más importantes que hay que recuperar es recuperar la confianza y recuperar el deseo de crecimiento y rebelarse ante la inferioridad. Rebelarse ante ese sentimiento de inferioridad, de impotencia, de no puedo. Hay que rebelarse para que la persona empiece a moverse hacia
una nueva vida. Si no hay ese movimiento, es como no tener motor. Si no hay ese cambio interno, la persona sigue sin motor, porque según esta teoría, el motor del individuo es alejarse lo más posible de la inferioridad. Y entre más se aleja, pues más avanza y más crece. Esta es la explicación de por qué muchas personas que tienen un origen muy humilde, que han tenido muchos problemas en la infancia, llegan tan lejos porque su deseo es alejarse lo más posible de ese sentimiento de inferioridad. El mismo Adler padecía de un problema físico. Adler tenía problemas físicos y ese es el origen. En sus años 3, 4, 5 años él tenía problemas en su cuerpo. Luego cuando fue a la escuela, Adler tenía problemas de aprendizaje. Esos eran los problemas que él, con los cuales estaba luchando. Entonces él pasó su vida tratando de sacudirse esos dos problemas, sus problemas físicos y sus limitaciones académicas, y lo logró. Llegó hasta nuestros días todavía en universidades, colegios, se enseña lo que este hombre descubrió. Ahora, que tiene problemas en algunas áreas, claro que sí. De que enseñó algo contrario a lo que nosotros creemos, claro. Pero eso no quiere decir que no podemos valorar su trabajo y que no podemos valorar algunas de las cosas que nos ayudan a entender a los seres humanos. Entonces, quiero terminar aquí. Gracias por su atención y si el Señor nos permite, nos vemos en la próxima clase.